Dios lo bendiga, hermanos del otro lado que están escuchando. Le quiero compartir una palabra que está en Proverbios 22:6. Es sobre que dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no la abandonarán. Es un tema que he entendido ahora también estos meses, que uno está más en su casa y los hijos también. Y qué importante es cuando tenemos que ser testimonio para ello, cuando Dios nos dice que tenemos que dirigir a nuestros hijos en el camino correcto. Es porque no tenemos que solamente hablarle. Muchas veces en nuestra vida hemos hablado a nuestros hijos, pero lo que decimos no va acorde a lo que hacemos. Y es importante eso. Yo lo he entendido y, y bueno, y ahora en estos momentos también estos días pasados he hablado con mis hijos, o sea, en conflictos que aparecen, ¿no? Al estar allí en los hogares, pero qué importante tener la palabra exacta, tratar, escuchar cuando Dios te está hablando y poder darle palabra de aliento a tu hijo, poder hablarle del amor, cuando te lleguen a preguntar acerca del perdón, acerca de cosas de la vida, porque somos personas que vivimos el día a día y cosas nos pueden afectar. ¿Qué es lo que, cuando nuestros hijos nos pregunten, que le podamos contestar con amor, que le podamos contestar con cosas que sean coherentes a lo que estamos viviendo? No decir, sí, bueno, tenés que perdonar, pero que no sea solamente tenés que perdonar, sino que vivir, ya que vivimos, haber entendido que vivimos experiencia y lo bueno que fue perdonar en algún momento de nuestra vida. Cuando demos un consejo a nuestros hijos, que podamos encaminarlo en el amor. Bueno, Dios dice esto, eh, yo he pasado esto también, eh, yo te recomiendo esto. Siempre la palabra dirigir, es tan importante lo que Dios nos dio como padres, que podamos hacerlo, que podamos dirigir a nuestros hijos en la corrección. A veces no es solamente, sí, mi amor, todo bien, no, no. Tenemos que corregir y a veces corregir duele, pero que les duela, pero que entiendan. Porque el amor a veces duele, pero es para hacernos crecer, es para ayudarnos a madurar. Después hay otra palabra que también me gustaría, que es en Primera de Pedro 2:2, que dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Bueno, es importante entender que tenemos que desear la palabra de Dios, desear el día a día estar con Dios, eh, que el día a día podamos vivir lo que Dios ha hecho en nosotros. No decir, hablar por hablar o decir cosas que no como siempre digo, no van acorde a lo que vivimos, porque decir a veces es fácil hablar, pero lo vivir es lo más complejo. Pero es importante que en este tiempo puedas buscar a Dios, que puedas tener ese encuentro personal con Dios, que puedas vivir la vida plena que Dios tiene para vos. Dios te amó, Dios te ama, que Él como Padre, como nosotros hacemos con nuestros hijos, Él como Padre nos está dirigiendo a un camino de victoria, pero tenemos que oír, tenemos que dejar que nos corrija para poder vivir una vida plena. Si no la podemos, no la vamos a poder vivir. Siempre vamos a estar o enojados, o gruñones, o, o viviendo una vida que no refleja que somos cristianos o que amamos a Dios. Tenemos que ser personas felices, personas que realmente vivan la experiencia con Dios. Y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, que es como recién nacido que se desespera por tomar el pecho de la madre de la leche. Bueno, nosotros tenemos que desear así la palabra de Dios. Deseo que estas palabras la puedas leer, la puedas escudriñar y que puedas vivir este tiempo un encuentro con Dios. Como siempre digo, que pienso que me gustaría mucho que el Señor pueda, cuando salgamos de todo esto, pueda ver los frutos que somos realmente.
Que no seamos creyentes, que hayamos dicho, somos creyentes nomás, somos cristianos, creer, creen muchos, pero que veamos que Dios pueda ver en nosotros que somos cristianos, servidores de Dios, buscadores de su palabra, vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Que este tiempo nos encuentre fortalecidos y no decaídos. Hermanos, nútranse de la palabra de Dios, busquen la verdad. A cada uno de los creyentes que están ahí tambaleando, busquen, no se amarguen, no busquen ese alimento malo que amarga el corazón y el alma. Busquen la palabra de Dios, crezcamos como hijos de Dios. Yo quiero que busquen en este tiempo la bendición de Dios, porque es mucha la bendición de Dios que tiene para tu vida, así como la tiene para mí. Así que Dios le bendiga y bueno, y escudriña la palabra de Dios. Amén. Señor, conoce mi corazón, aun
Dios les bendiga a todos los hermanos que están del otro lado de la pantalla. En este día miércoles estamos en vivo en este momento. Estamos felices de poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Sin más, vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Aquellos que en su casa tienen una Biblia, la pueden abrir o también lo pueden hacer a través de los celulares, que hay aplicaciones de la Biblia allí, así que es bien fácil. Nunca en la historia de la humanidad la Biblia fue tan accesible a todos como en este tiempo. Romanos 15, 4. ¿Encontraron? Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y estaba pensando en este pasaje, pensaba en la esperanza. ¿Por qué pensaba en la esperanza? La palabra de Dios nos trae esperanza siempre. Y uno, cuando lee estos pasajes, se les hace muchas veces a uno difícil de entender. Pero yo lo voy a hacer en una manera práctica. Yo recuerdo cuando tenía 16 años y ya muy de chicos, mi papá tenía una mueblería, así que nosotros ya sabíamos trabajar la madera de muchachos muy jóvenes. Y a los 16 años, tenía casi 17, se me dio la posibilidad de comprar una máquina de carpintería. Hoy en día, todo ese tipo de cosas son muy accesibles, pero hace muchos años atrás, hasta las máquinas se producían en nuestro país. Había fábricas donde se hacían y hasta las máquinas buenas, bueno, esas, las grandes, bueno, esas las traían o de Alemania o de Suecia o de Italia, pero la mayoría eran producción nacional. Y saben que yo ya había definido en mi vida que quería trabajar de eso, pero necesitaba una máquina, así que estaba bastante preocupado por ese tema, porque lo que podía hacer era muy limitado y sabía hacer otro tipo de cosas. Y tenía hasta en cierta manera la posibilidad de poder venderlo. Ya tenía en mi mente, me acuerdo, un negocio armado, pero se me hacía difícil realmente. Así que iba a comprar madera a un lugar y hacía lo que podía, las instalaciones de la casa, pero muy limitado. Iba a comprar madera a un lugar y un día en ese lugar donde se compraba madera, donde iba siempre a comprar madera, había una máquina como la que yo quería. Y justo la vi, iba casi todos los días y justo la veo ese día. Y conocí al dueño y le digo al dueño, digo, esa máquina que tenés para la venta, digo, es una máquina que yo necesito. Pero yo lo dije de una manera como diciendo, no era fácil obtenerla. Entonces él era muy amable y se puso a conversar conmigo. Y ya me conocía. Y dice, ¿vos seguís estando en tu lugar allá? Digo, sí, estoy allá en la calle Asensio, sí. Dice, dice, un día de esto voy a pasar a conversar contigo. Así que un día pasó. Era una persona que estaba en otra situación económica, otra vida totalmente distinta a la que uno tenía. Y él pasó y me dice, decime, ¿cómo me vas a pagar la máquina? Y yo lo miré diciendo, yo no tengo el dinero para pagar la máquina, pero vos sos trabajador. Y yo la máquina no la necesito. Se la puedo vender a otro y me la va a pagar, pero vos también me la vas a pagar. Y resulta que la terminé comprando la máquina y la terminé pagando la máquina. Pero ¿a qué voy? La conversación con esa persona trajo a mi corazón esperanza. Lo mismo. ¿Por qué trae esperanza? Porque la esperanza es algo que va a venir, no es algo que ya está. O sea, la esperanza es algo que va a pasar dentro de un tiempo. Uno está esperanzado en determinadas cosas. Y una buena conversación trae esperanza a las personas.
Por ejemplo, como la que me pasó a mí. Porque han pasado quizá ya más de 30 años y seguimos siendo muy, pero muy amigos con esa persona. Pero muy amigos. En una confianza prácticamente total. Pero lo mismo le pasa a alguien que tiene una buena conversación con sus padres y que en un momento difícil decide romper y conversar con sus padres. Y ahí conversa y por ahí ha llegado amargado porque le ha ido mal en un examen o lo rechazaron en un puesto de trabajo o alguien se rió de él y confabularon y estaba mal y quizás le dijeron en un lugar, cambiá, hace otra cosa porque vos no tenés manera de seguir adelante en la vida. Y quizá conversó con alguien y les puso a alguien esa preocupación. A mí como pastor me ha pasado muchas veces que personas me han dicho, pastor, yo toda la vida pensé que era un inútil. Hasta aquel día que conversé con usted y usted me hizo ver las cosas de otra manera. Que sí se podía, que si hacíamos las cosas bien podíamos salir adelante. Y esa conversación trajo una alegría y unas ganas de vivir y de mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque una buena conversación te trae esperanza. ¿Qué más decir de aquellas personas que están en una situación difícil y se encuentran con un buen amigo y le explican esas situaciones? Que quizá tienen temor de hablar con otra persona, porque quizá sea una situación hasta vergonzosa. Una situación quizá de pecado. Y el pecado lo que hace es disminuir a la persona y traer culpa. Hasta que en un momento determinado alguien decide encontrar a una persona de confianza, a una persona fiel, a una persona honesta, a una persona buena, y abre su corazón. Y la otra persona le da un punto de vista, un consejo bueno de amigo, y más si estamos hablando entre cristianos. Lo puede anexar con una oración. Y luego la persona se siente aliviada y puede mirar al futuro de una manera distinta. Y quizá pueda cantar esa canción que dice, ya no soy más esclavo del temor, porque soy un hijo de Dios. Las buenas conversaciones traen esperanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Ustedes que están del otro lado allí de la pantalla, ¿están de acuerdo? Y es solamente recordar algún momento en tu vida, atrás, situaciones que te han pasado. Los que somos padres y tenemos hijos, muchas veces hemos visto y hemos atravesado junto a nuestros hijos momentos difíciles donde la palabra de los padres ha sido una palabra reconfortante, ha sido una palabra esperanzadora, ha sido una palabra que ha llenado el corazón. Lo mismo nos ha pasado con un buen amigo cuando hemos tenido necesidad. Lo mismo nos ha pasado con la iglesia, con algún hermano, con una conversación con el pastor o con el líder que te ha hecho ver las cosas de un punto de vista distinto. Y ese mirar te ha hecho mirar hacia adelante. ¿Cómo qué? Como por ejemplo situaciones de crisis difíciles. A nosotros como pastores nos ha tocado muchas veces vivirlas nosotros y ver vivir a personas cercanas. ¿Qué decirles de personas que digan, pastor, llegan al culto y dicen a la reunión de la iglesia y dicen, pastor, hoy, usted sabe que esta semana me tengo que ir de donde estoy alquilando y no sé a dónde ir? Y uno dice, y lo primero que uno piensa es, ¿y dónde lo puedo ubicar a estas personas espectaculares? Y muchas veces no tenemos solución a los problemas. No tenemos solución, pero vamos a buscar una solución. Y después de una conversación y de un intento de hacer algo, de repente la persona empieza a mirar al futuro de una manera distinta porque la oración abre puertas y se da una posibilidad.
Y la persona quizá, o seguro, o como nosotros sabemos, han terminado teniendo su propia casa con los días, no mucho tiempo. ¿Por qué? Porque una buena conversación trae esperanza. Aquellos que están programando hacer cosas para su vida, conversa con alguien, entonces alguien le dice, bueno, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mis planes para el futuro son hacer tal cosa, y bueno, yo tengo este deseo en el camino del Señor de poder servir, de poder ser hospitalario, de poder trabajar en construcción, en la enseñanza, quizá con las personas adictas, etcétera, etcétera, y uno tiene un futuro esperanzador, que muchas veces nace de una reunión con hermanos cristianos, con personas cristianas, nace luego de escuchar una predicación o de leer la palabra del Señor. Y a ese punto es el que quiero llegar. Saben que el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros hemos hablado de consolación y de paciencia. La consolación trae esperanza, es el título del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente consolado por alguien, siente las ganas de hacer cosas. Siente que hay alguien que lo puede escuchar, que hay alguien que lo puede entender. Nosotros vivimos en una sociedad que está totalmente desconsolada, descuidada, que lo primero que piensan las personas es si tengo acceso a una televisión, tengo acceso a un celular, sé la vida de fulano porque agarro el Facebook y empiezo a mirar, o el Instagram, etcétera, etcétera, y sé las noticias que pasan y estoy comunicado con un montón de amigos que hacía años que no los veía, pero estoy totalmente desconsolado, deprimido, amargado. Porque vivimos en un mundo de desconsolación. ¿Por qué? Porque no hay personas que nos consuelen. Y si hay alguien que nos consuela, como ya les dije antes, los frutos están a la vista. Por eso dice Pablo, que nosotros fuimos llamados al ministerio de la consolación. ¿A qué fuimos llamados? Al ministerio de la consolación. La consolación es decir, yo sé mi humanidad, sé mis limitaciones, sé los problemas que tengo, pero sé que hay personas que me están diciendo, dale para adelante que se puede, hacer las cosas bien que se puede. Y eso se llama iglesia. Eso se llama iglesia. La iglesia no es el lugar donde nosotros solamente venimos a alabar al Señor y adorar al Señor. Eso es una parte. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a consolarnos. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a traer nuestras penas, nuestras amarguras, nuestras dificultades, nuestras situaciones difíciles. Y hay alguien que tiene su brazo extendido que se preocupa por nosotros. Que nos enseña cómo vivir, cómo caminar, cómo salir adelante, que nos enseña qué debemos escuchar, qué no debemos escuchar, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, y en qué tenemos que cambiar. Eso se llama consolación. Sentirnos consolados por alguien, sentirnos que alguien está preocupado por nuestro bienestar, no por encontrar nuestras fallas y por corregirnos. No se trata de eso, se trata de un buen camino para el futuro. Se llama consolación. ¿Y cuánto más? Aquellos que buscan en la palabra de Dios la consolación. Miren, Dios es tan bueno que si Él envía personas para consolarnos y las personas van a darnos palabras buenas para consolarnos y van a ser de apoyo, imagínense cuánto más. Esa es la consolación de la palabra del Señor. Es la que nos trae verdadera esperanza. Y en este tiempo que estamos hablando de la palabra del Señor, no podemos pasar por alto la consolación, porque no existe nadie que pueda consolarnos de tal manera y entendernos de tal manera como lo puede hacer la palabra de Dios, como lo puede hacer Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. El llamado es a la esperanza. Y miren, dice, por estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, podemos decir.
Para eso se escribieron. ¿Y con qué fin? Que tengamos paciencia y seamos consolados por las Escrituras. Que tengamos el consuelo de las Escrituras. Es como el salmista que veía a los malos prosperar y veía a las personas que hacían mal, que le iba bien en la vida. Y él se amargó y dice, ¿de qué me sirve a mí seguir haciendo las cosas bien si todo lo que uno anhela por ahí, alguien que hace las cosas mal lo tiene? Pero dice que entró en el santuario de Dios. Y cuando yo hablo de entrar en el santuario de Dios, hablo de buscar en la palabra de Dios, de aprender las cosas de Dios, de que tener hambre de Dios. Dice, entendí el fin de todos ellos. Dice. ¿Quién es el que trae esa consolación a nuestro corazón cuando todo está mal? Es Dios. Por eso, grande es este misterio, dice Pablo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a buscar en su palabra la consolación perfecta. Si las personas pueden ser buenos para esto, ¿cuánto más Dios? Yo no sé cómo estás en tu casa, yo no sé si estás amargado, si estás triste, si te sentís solo. Yo lo que te puedo decir es que la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios te puede decir que ella está apta para sacar adelante tu vida de cualquier situación. Dios les bendiga a todos los hermanos en este día y quiero hacer una oración por todos ustedes. Señor del cielo, Señor, tu palabra, Señor, una palabra tan rica, Señor, porque tu palabra siempre es buena, Señor. Oh, Señor. Señor, como el profeta que comió el rollo de la palabra de Dios y dice que cuando lo comió, dice, lo sentí dulce como la miel. Señor de los cielos, que podamos nosotros así entender tu palabra y saber que la palabra es buena, Señor. Es buena para nosotros, Señor. Oh Dios, consuela a aquellas personas, Señor, que quizá no tengan esperanza. Esas personas que han mirado a sus costados y lo único que ven es situaciones difíciles. Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, quita todo pensamiento humano y pon un pensamiento del cielo en esos corazones para cambiarlo, para transformar esas cosas malas en buenas, Señor. Porque hay esperanza. Tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, aunque el cielo y la tierra pasaren, dice, mi palabra no pasará. Podrá haber situaciones difíciles, que harán 1000 a tu diestra, dice, pero a ti no llegará plaga ninguna, ni ningún mal a tu casa. Dice la palabra que no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, creemos en tu palabra y por eso tenemos esperanza, Señor. En este tiempo de dificultades queremos levantarnos como una iglesia viva y poderosa. Oh, que no sea frenada por las circunstancias, Señor. Padre, tú has hecho muchos milagros en nuestra vida, muchos milagros. Basta solo recordar los milagros y hasta los milagros nos traen esperanza. Porque cuando recordamos las cosas que tú hiciste por nosotros, mucho más harás en este tiempo, Señor. Mucho más. Señor, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Y queremos darte gracias por tanta misericordia que tienes con nosotros. Alcanza a cada uno que está en su hogar, que tu paz, que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno. Especialmente a todos aquellos que están pasando alguna situación difícil, Señor. Gracias, 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 Señor. Amén. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Canto si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez